Hola, jóvenes Padawan. Sean bienvenidos al puente de mi crucero, soy Darmir, y les digo, la historia no es mía, su creador se llama Alcor Uzukatze, los links de su página e historia estarán en la descripción. Siéntense en los asientos de la nave y disfruten esta historia. ¿Por qué? Esto es El Sith oculto, Izuku Midoriya. Capítulo 20. Sith contra Sith, Alcor contra Sidious. 500 República, Coruscant, apartamento del senador Palpatine. Sidious meditaba en el apartamento de su senador en Coruscant. Su maestro estaba ocupado, enseñando a Maul algo de combate básico, pero asegurándose de anular las capacidades mentales del joven Zabark. Para Maul, Plagueis no existía, y era Sidious quien le estaba enseñando en ese momento. Y por mucho que le molestara a Sidious, Plagueis estaba mucho más controlado en la mente de los demás que él mismo, al menos por ahora. Habían pasado unos días desde su contacto y posterior retiro, nunca admitiría que se vio obligado a huir, con la versión de Alcor que era el amo del Orferno, Sidious comenzó a buscar. Buscaba al único Alcor de carne y hueso, un Sith que parecía poseer la inmortalidad en su arsenal. El deseo de poder de Sidious nunca había sido tan grande. Tanto que estaba dispuesto a ponerse en el aprendizaje de otro señor Sith, sin que Plagueis lo supiera. Al fin y al cabo, la forma Sith era una traición. Pero antes de que Sidious pudiera buscar a Alcor, necesitaba preparar un doblete. Así que está usando el tiempo de vacaciones senatorial concedido a todos los senadores de la República, así como un droide réplica humana para actuar en su lugar si el senador Palpatine fuera necesario mientras él estaba fuera. El droide había visto todos los debates senatoriales en los que participaba el Sidious, y podía interpretar el papel de forma convincente, aunque fuera por un breve momento, ya que cuanto más tiempo trabajaba, menos probable era que pudiera resolver las cosas por sí solo. Ahora necesita encontrar una ubicación del lado oscuro donde se escondía el infierno de Tartakor. Sin embargo, surgió una rareza o complicación, como se le pueda llamar. El lado oscuro se quedaba en silencio cuando se le preguntaba por el Alcor vivo. Para los holocrones, el lado oscuro estaba más que dispuesto a revelar información, pero para el original, era casi como si la fuerza temiera dar una respuesta. Bueno, sea como sea, Alcor era más débil que él, considerando que perdió el 30% de su poder según el testimonio del holocrón alcoriano que poseían Sidious y su maestro. No mucho, pero era más débil. Forzará una respuesta desde el lado oscuro y eso es todo. Sidious miraba fijamente la enorme silueta del lado oscuro. Sabía lo que buscaba y por alguna razón solo estaba allí parado. Miró los 1000 rostros que cambiaban, y la fuerza devolvió la mirada al Sith de Naboo, como si preguntara si realmente quería saberlo. ¿Qué clase de pregunta era esa? Por supuesto que Sidious estaba seguro. No iba a echarse atrás ante la promesa de inmortalidad. Asintió a la entidad. Ruusan, el Valle del Jedi. Sidious abrió los ojos. Su primer pensamiento fue ofenderse porque Alcor eligiera un antiguo nexo del lado luminoso para esconderse, pero luego se lo pensó 2 veces. Estaba cerca de Coruscant, solo 4 horas con un hiperimpulsor clase 6, algo con lo que su nave privada estaba equipada, y dónde mejor esconderse que en un planeta que se cree muerto tanto para los Jedi como para la República. La única desventaja es que el hiperespacio es notoriamente difícil de navegar, y solo quienes son sensibles a la fuerza podrían aspirar a hacerlo. Sidious elogió la elección de Alcor en un escondite, tan cerca de los Jedi, pero tan increíblemente difícil de encontrar que nadie se atrevería a mirar allí. El Sith Naboo ya no necesitaba meter algunos suministros en su nave para, posiblemente, un viaje de 2 días, y luego podría encontrar a Alcor y convencerle de que tomara al joven Sith como aprendizaje. Luego, una vez que haya aprendido todo lo que Alcor sabía, lo neutralizaría y mataría a Alcor. Al fin y al cabo, perder partes de tu alma no ayuda con tu poder, ¿verdad? En el fondo de la mente de Sidious, se preguntaba por qué el lado oscuro era más reservado en respuesta a Dark Alcor. Darth Sidious se acercó a Ruusan, mientras simultáneamente reprimía su propia presencia. Cuando era joven, Darth Plagueis quedó impresionado por su capacidad para esconderse a plena vista, algo tan fuerte que Plagueis ni siquiera se dio cuenta hasta su segundo encuentro. Y Sidious no planeaba enfrentarse directamente al Alcor, al menos al principio, al fin y al cabo necesitaba hacer algo de reconocimiento. Comenzó a descender su nave a pocos kilómetros del Valle de los Jedi, un memorial a todos los Jedi que cayeron ante la Hermandad del Mal. Sidious nunca entendió el atractivo de la Hermandad del Mal.
Es cierto que usaban el lado oscuro, pero compartían ese poder y muy pocos, si es que alguno, intentaron obtener la supremacía sobre su comunidad. En su opinión, eran como un tumor del que los Sith estarían mejor prescindidos. Y le costaba mucho admitir que la hermandad de la oscuridad fuera Sith en cualquier capacidad. Mientras descendía, tomó nota de la zona circundante. La bomba de pensamiento, diseñada por Lord Bane y detonada por Skere Khan, había causado una devastación casi indescriptible. Gran parte del mundo estaba cubierto de desiertos y cañones, con solo un par de pequeños bosques cerca de algunos lagos. El planeta era originalmente templado, pero mientras la bomba de pensamiento permanezca, incluso en su estado de descarga, seguiría causando estragos en el medio ambiente. El planeta, su presencia en la fuerza, era un estado extraño, un flujo entre la luz y la oscuridad. Cuando vino aquí por primera vez, apenas un año después de empezar su aprendizaje con Dark Plagueis, fue desorientador. Sentía como si una pequeña e insignificante parte de él luchara internamente, algo que naturalmente aplastó. Este planeta, que había sido corrompido por la bomba mental, fue, irónicamente, la primera y única vez que escuchó la voz de la luz, aunque solo fuera un susurro muy breve. Pero ahora que estaba mucho más sumergido en la oscuridad, ya no oía su voz, y por tanto, ya no le temía perder su poder. La luz era debilidad, y la compasión también. Cuando el barco aterrizó, Sidious no perdió tiempo en preparar un pequeño saco con algo de comida y agua antes de salir de su barco. La zona tenía una temperatura templada a pesar de estar en un desierto. Miró a su alrededor evaluando antes de centrar su atención en el valle, a un paseo. Comenzó a caminar hacia dicho valle. Los oscuros delante, los oscuros detrás, los oscuros por todas partes. Cuando las dos oscuridades choquen, ¿qué quedará atrás? Descendiente de la lluvia de la contra el estudiante del emperador inmortal, rival de Shadow y el que odia la fuerza. ¿De dónde venían esas voces? Sidious se detuvo al mirar a su alrededor. Entonces vio una criatura de pelaje verde escondida tras una roca, y otra agachada tras el batidor de un árbol. Si la información que extrajo de los archivos del Senado era correcta, entonces estos eran guardias, una especie sensible a la fuerza nativa de Ruusan. Extraño que aún vivieran, pero los Sith supusieron que una especie sensible a la fuerza podía sobrevivir prácticamente a cualquier cosa. Una parte de él quería matar a las plagas, pero el uso de la fuerza, y encima en un nexo, llamaría inmediatamente la atención de Alcor, algo no deseado. Así que Sidious siguió adelante, ignorando las voces de las bolas de pelo verde. ¿Las criaturas se referían a él y Alcor como los dos oscuridad? Se le ocurrió una idea. Reconoció dos de los títulos que pronunciaban las bolas de pelo. El emperador inmortal era obviamente Darth Vitiate, y el rival de Shadow era Ludo Kresh, pero la excepción extraña era el que odiaba la fuerza. Título curioso. Pero ahora debía estar muy alerta, si Alcor fue entrenado por 3 Sith, incluso como holocrones, que eran tan importantes que todos tenían alias, entonces Alcor es mucho más formidable de lo que uno podría pensar. Sin embargo, los nombres La y Rain no me sonaban de nada. Alcor lo percibió, la presencia de otro Sith cerca. También podía sentir el contacto no de uno, sino de 2 de sus holocrones que habían quedado en dicho Sith. Alpha 1 y Gamma 1, si no se equivocaba. Curioso pero no sorprendente. El Sith, envuelto en una capa negra con la capucha bajada, giró la cabeza hacia su joven compañero. Pash. Un Togruta de 17 años se giró y miró al Sith. ¿Sí? Creo que ha llegado el momento de que regreses a Shili. ¿Qué? ¿Por qué? Alcor suspiró. Estoy seguro de que lo puedes sentir. El rostro de Pash se bajó un poco, su respuesta fue un susurro. Sí. No pediste que te entrenaran en las intrincadas de la fuerza, solo para tener suficiente control como para no reaccionar accidentalmente. Elegiste no ser ni Sith ni Jedi, solo neutral. Por tanto, sería mejor para ti marcharte antes de que ocurra un enfrentamiento entre mi invitado y yo. El Togrutan soltó una lágrima mientras abrazaba al Sith de 4000 años. El Sith le dio una palmada en la espalda. La Togruta entonces se dio la vuelta y salió corriendo, susurrándole. Gracias, padre. Alcor esbozó una pequeña sonrisa. Disfruta el resto de tu vida, Pash Tano. Toma mi nave pequeña y véndela cuando llegues a Shili. Sidious asomó la cabeza por el borde de un acantilado, observando la forma física de Alcor. Curiosamente, había una joven Togruta abrazando al antiguo señor Sith, antes de soltarla y correr hacia una puerta metálica incrustada en la pared del acantilado opuesto.
dijo Togruta agitando la mano, abriendo la puerta antes de meterse dentro. A primera vista, Sidious creyó que era un aprendiz, pero la idea se descartó cuando el joven alienígena no parecía pronunciarse en absoluto en la fuerza, casi como si estuviera entrenado para mantener el autocontrol y nada más. Casi hizo un movimiento, pero un par de ojos se encontraron con los suyos. Más concretamente, los ojos de Alcor. Un par de ojos desparejados. El ojo izquierdo era mitad verde y mitad azul, separado por un borde no definido. El ojo derecho era un ojo marrón común. Si Sidious recordaba bien, los ojos de Alcor están afectados por algo llamado heterocromía, una anomalía genética inofensiva. Aunque, el de Alcor parecía único, ya que nunca había visto ojos con 3 colores tan distintos. Una pregunta cruzó por la mente de Sidious. ¿Por qué los de Alcor no eran el ámbar poderoso que suelen tener como sus holocrones? Sin embargo, Sidious decidió hacer esta pregunta directamente cuando pudo. En ese momento estaba teniendo un duelo de miradas con el Sith Mayor. Solo un momento después, el Togrutan salió de la entrada, con una bolsa colgada al hombro. Miró en la misma dirección que Alcor antes de quedarse paralizado. Sidious podía percibir su miedo. Luego se giró y corrió hacia una dirección fuera de la vista de Sidious. Momentos después, el nabooiano pudo oír lo que parecía un barco despegando y partiendo. Fue tras unos momentos más cuando Alcor rompió la mirada hacia abajo, y Sidious saltó del acantilado, frenando su descenso con la fuerza. «¡Qué corazón tan blando eres, Lord Alcor!». El sarcasmo apenas se le escapaba de la boca. Alcor solo puso los ojos en blanco con sus ojos desparejados. «Si alguna vez vives tanto como yo, lo entenderás. Los humanos somos criaturas sociales por naturaleza, así que no es raro buscar compañía. Si esa es tu única respuesta, ¿por qué una Togruta, una niña en realidad? ¿No podrías lograr el mismo efecto con otra persona? ¿Hay algo que te atraiga en los niños?». Alcor se atragantó al pensarlo. «No metas esa imagen en mi cabeza. Es incómodamente perturbador. Y no. Soy lo que se podría llamar aromántico sexual. Soy incapaz de formar conexiones románticas con otros, pero encuentro a la gente sexualmente atractiva, más concretamente a quienes están en su mejor momento, normalmente entre 20 y tantos y finales de los 30 si son humanos, por ejemplo». El ojo de Sidious se contrajo. «Eso aún no me dice por qué un niño en concreto. Simple, a pesar de mi incapacidad para tener conexiones románticas, sigo sintiendo el impulso biológico de tener hijos. Mi cuerpo está congelado en su mejor momento, así que no abandono ese impulso biológico. Así que lo mantengo bajo control, adoptando a un niño huérfano cada pocas décadas». Sidious dio un paso adelante. «Entonces, ¿por qué no pagar una gestante y tener una biológica?». Alcor sonrió con suficiencia. «La última vez que tuve un hijo biológico, la fuerza torció a su descendiente para que se opusiera a mí. La diversión prácticamente bailaba en sus ojos. Pero en cualquier caso, creo que sé para qué has venido, conocimiento y la oportunidad de convertirte en mi aprendiz. Pero lo que más te emociona es la idea de la inmortalidad». Sidious no pudo contener su emoción, mientras una sonrisa se extendía por su rostro. Sin embargo, se desvaneció con las siguientes palabras de Darth Alcor. «Me niego. Por favor, vete». El joven Sith frunció el ceño mientras procesaba la negativa. «¿Tú, rechazar? ¿Por qué? ¿Me consideras inadecuado de alguna manera?». Los ojos de Alcor se entrecerraron ante el mensaje oculto. «No es que te encuentre inadecuada, es que no has completado los pasos necesarios para obtener tal don». La mano de Sidious se movió, preparándose para un ataque. «¿Y cuál es exactamente el requisito para aprender tal técnica?». Los ojos de Darth Alcor se cerraron mientras areaba la cabeza. 9 holocrones, 6 tienen fragmentos de alma y los 3 últimos son mapas cognitivos. Solo necesitas reunir los 9 para obtener el derecho a aprender mis hechizos de inmortalidad. Así que solo tendría que conseguir 9 holocrones, específicamente los que creaste. Un orden alto, ya que solo conocía 2 y apenas sé dónde está un tercero. Sidious fruncía el ceño bajo su capucha. Una parte de él estaba enfadada, pero otra elogió a Alcor por una prueba tan ingeniosa. Si la inmortalidad es lo que uno busca, entonces debe tomarla por la fuerza. ¿Y si decido forzarte a sacar las habilidades, aquí y ahora? Alcor suspiró antes de meter la mano en el bolsillo. Sidious se tensó cuando el Sith Mayor sacó algún tipo de dispositivo portátil antes de presionarlo. «Entonces te dejaré llevar».
Y con esas palabras, dos figuras plateadas cayeron al suelo desde el acantilado, sacudiendo un poco dicho suelo. Las formas se alzaron, revelando que eran un par de droides, pero no como Sidious alguna vez reconoció. La de la derecha estaba inspirada en un humano, con ojos azules estrechos, pelo trenzado de color castaño plateado y figura femenina. Iba vestido con una armadura de combate marrón y una túnica. La única característica que decía que era un droide era la piel plateada. El otro droide no era humano, tenía orejas puntiagudas y rasgos faciales de roedor. Una Genet, si no recuerda mal. También llevaba una túnica marrón, que parecía menos probable para el combate y más para la diplomacia. La única otra característica distintiva era el largo cabello plateado, sin trenzar. El droide parecido a Genet también compartía una piel fina y brillante. Pero lo que más le ponía nervioso eran los sables de luz sujetos al cinturón, un bastón en el humano y una sola hoja en el Genet. Dime, Lord Sidious, ¿conoces tu historia? Ambos droides se quitaron los sables de luz del cinturón, encendiéndolos. Los droides parecidos a humanos estallan en azul y los Genet en verde. ¿Sables de luz? ¡Qué incivilizado! Sidious dijo arrastrando las palabras mientras sacaba sus dos cuchillas de las mangas. Alcor parpadeó. ¿De verdad? ¿Qué tiene de incivilizado los sables de luz? Sidious resopló. Son las armas de los Jedi. Los Sith tan poderosos como nosotros no tienen que depender de ellos. Luego los encendió, emitiendo una luz roja brillante. El ojo de Alcor se contrajo ante la despida. ¡Oh, qué decepción eres! Sidious gruñó ante el insulto. El sable de luz es mucho más un arma de Sith que de un Jedi. Una pena que decidieras olvidar la historia de tus antepasados. Sidious gruñó mientras miraba fijamente a Alcor. Los Sith hemos evolucionado más allá de la necesidad de un sable de luz, necesitando solo nuestra inteligencia y el lado oscuro para triunfar. No pudo terminar cuando una fuerza invisible le lanzó hacia atrás. Se puso rápidamente en pie mientras miraba de dónde venía la explosión. La mano del droide humano. Sidious se quedó paralizado al ver eso, pero fue arrancado rápidamente cuando una hoja verde intentó cortar hacia abajo. Paró rápidamente. ¿Cómo? Alcor soltó una pequeña risa. ¿Cómo, en efecto? Lo único que puedo decir es que Tenebrous podría estar orgulloso de estos bebés. Pero, por desgracia para ti, no soy tan tonto como para mostrar todas mis cartas. Pero, quizá obtengas alguna respuesta del holocrón de la serie Gamma, ya que escribí planes para este tipo de robots antes de la creación del holocrón. El rostro de Sidious se torció en su ceño más profundo. La sonrisa de Alcor se ensanchó un poco. Puedo decirte a quién se inspiran estos dos, así que puedes identificar fallos y yo corregirlos para la próxima revisión. El ceño de Sidious se profundizó. ¿Era esto algún tipo de prueba beta para Alcor? La Genet está basada en el Aquelarre Fae, el gran maestro Jedi tras la reforma Rusan. Sidious se agachó bajo una hoja azul antes de empujar al bot Fae hacia atrás con un empujón de la fuerza. Aún no he programado al robot para que aproveche la flexibilidad de una Genet, pero tal y como están las cosas, nadie, salvo un maestro Jedi, podría derrotar al bot tal como está. Entonces, ¿por qué no puedo bajarlo? Pensó Sidious con enfado. Estaba por encima de esto, habiendo dominado 6 de las 7 formas hasta ahora y solo un par de meses desde dominar la última. Si el droide solo estaba al nivel de un maestro Jedi común, ni siquiera de un consejero o maestro de batalla, ¿por qué? Sidious miró a Alcor, cuyos ojos desiguales se volvieron ámbar y brillaban ligeramente. Me estás haciendo algo, ¿verdad? Sidious gritó mientras se agachaba y rodaba para esquivar la hoja verde que pasaba junto a donde estaba su cabeza. Alcor le ignoró mientras continuaba. El robot humano es uno que la mayoría de los Jedi Sith conocerían. Recibió el rango de Gran Maestro Jedi por redescubrir a Titon, el rival Jedi de un tal Darth Malleus y descendiente de Bastilla Shan y el Señor Tenebroso, Darth Revan, Satele Shan. Los ojos de Sidious se abrieron de par en par ante eso. Era difícil no hacerlo. Fue infame en las leyendas Sith durante la guerra y la Guerra Fría de la República y el Imperio Sith. Que antes no veía el parecido, ahora sí, pero ahora necesita derribar a estos droides. Alcor frunció el ceño. Sigues llamándolos droides, pero no lo son. Son robots sencillos con una IA muy básica para manejar los sistemas. No quería crear accidentalmente un droide consciente como HK-47 solo con la habilidad de la fuerza. Sidious se abrió en un bloqueo de doble hoja con los dos robots. ¿Acaba de leer mi mente?
antes de detenerse y saltar hacia atrás, dejando caer sus espadas. Basta de esto. Iluminación en Midwan, Daritis Nuyak Espaga, escudo de Daritis Nuyak. Los ojos de Alcor se abrieron de par en par, hechicería Sith. No sabía que poseías tal habilidad. Sonrió, mi holocrón debe haberte indicado la dirección. Sidious le ignoró mientras comenzaba la segunda frase. Exacto. Nu desprecia ki a Ashvinu regna Sith, Irchuayad prie ases. La electricidad comenzó a recorrer el cuerpo de Sidious mientras apretaba la mano y saltaba hacia adelante. Los robots incapaces de seguir el ritmo del borrón que era Sidious, que para entonces ya había agarrado a las dos máquinas en la cara, descargando los rayos que recorrían su cuerpo a quemarropa. Inmediatamente los robots comenzaron a convulsionar antes de caer al suelo, sin vida y oxidados. Alcor parpadeó, la única forma de sorpresa que Sidious logró obtener de él. Vaya, usé una aleación metálica resistente a la corrosión para estos dos. Alcor miró a Sidious con renovado interés. No creo tener ese hechizo en mi arsenal, así que gracias, me divertiré desmontándolo para usarlo después. Sidious jadeaba por la excursión. He derrotado a tus juguetes, ahora enfréntame. Alcor le miró mientras desabrochaba la correa que mantenía su capa atada al cuerpo. Muy bien entonces. Al caer la capa, Sidious observó el cuerpo de Alcor. Llevaba una camiseta negra interior con varias placas metálicas en el pecho. También sostenía mangas con placas. Pero sus brazos estaban desnudos y cubiertos de más de una cicatriz. Alcor alcanzó los sables dobles de su cinturón, Sidious a su vez recordando los suyos desde atrás, reactivando las hojas rojas. Y entonces Alcor levantó las hojas y las activó. Sidious sintió que el corazón le daba un vuelco al ver las cuchillas. Dos cuchillas que absorbían la luz, dejando solo la oscuridad, comparable a un agujero negro. No era lo mismo que el lado oscuro del primer Jedi mandaloriano, ya que este no tenía un contorno visible. El político podía percibir más, los kibers eran sintéticos. Podía sentir el hambre, el vacío de las cuchillas. Pero más allá de todo eso, quería los sables, prácticamente podía oírlos suplicarle que los cogiera. Antes Sidious habría reclamado el arcaico sable de luz y mera herramienta de un Jedi, pero ahora lo entendía. Estas nunca podrían ser las armas de un Jedi porque se corromperían en cuanto alguien las tocara. Prueba de un verdadero señor Sith. Alcor podía percibir su deseo por los sables. Has cambiado de opinión, ¿verdad? Bueno, no te culpo. Entre los sables de luz únicos, estos van más allá. Alcor entonces tomó un control ofensivo antes de acelerar en Sidious. Solo con su propia experiencia Sidious pudo saltar hacia atrás, su capa fue cortada por uno de los sables de Alcor. Rápido pensó Sidious al entrar en Soresu. Alcor en respuesta entró en la forma V, Gemso, la variante más agresiva de la quinta forma del sable de luz. Y cuando un sable negro cayó sobre Sidious, bloqueó, pero se sorprendió por la fuerza pura que tenía Alcor. Me empujó hacia atrás. Se dio cuenta Sidious. Sidious bloqueó entonces un segundo y tercer golpe. Pronto eso se convirtió en 5, luego 10 y después 20. Un horror se apoderó de Sidious. Alcor no había frenado ni reducido la potencia de sus golpes en absoluto. Estaba superando a un maestro de Soresu en su propio juego de resistencia. Necesito romper el estancamiento antes de que consiga conectar una hoja a mi cuerpo, y tras el 35º golpe, Sidious reunió todo su poder en la fuerza y, tras el 36º golpe, gritó en la fuerza mientras empujaba telequinéticamente contra Alcor. Alcor salió volando contra la pared de un acantilado tosiendo un poco de sangre. Pero Sidious no dejó que sus esperanzas aumentaran, sabiendo que Alcor no iba a ser derrotado por una técnica tan simple. Debería haberme preparado para ese ataque. ¿Te enseñó eso mi holocrón? Bueno, al final no importa mucho. Alcor suspiró mientras se encogía de hombros. De los 6 Sith vanitas, podría ser el más impresionante hasta ahora. Pero impresionar no gana una batalla. Sidious estaba intrigado. ¿Alcor le ofrecía algo de sustento? ¿A cuál de mi línea has conocido antes? Alcor sonrió mientras comenzaba a acercarse lentamente a Sidious. Ya conoces a Tenebrous, lo conocí de pasada. Y probablemente debería señalar que Bane y Zana intentaron matarme. De hecho, si esa niña no se hubiera interpuesto, la cabeza de Bane se habría caído de los hombros. Entonces, ¿por qué los Sith vanitas no sabían nada de ti? Deberíamos haberte hecho la máxima prioridad. Sidious gruñó mientras rodeaba a Alcor.
porque pensaban que era un mero vestigio de la hermandad de la oscuridad, un resto de sobra. Alcor siseó frunciendo el ceño. Pero me desvío, el siguiente Sith con el que interactué fue el alumno excomulgado de Darth Congus, Darth Millennial, incluso le enseñó algunas cosas para su pequeño culto Sith. Alcor sonrió de repente de nuevo. A Sidious no le gustó esa sonrisa. ¿Quién fue el sexto? Si me incluyes, esos son solo 5. Entonces, ¿quién? Gruñó Sidious. Estaba cansado de tanto juego de palabras. Y fue entonces cuando la sonrisa de Alcor se volvió realmente maliciosa, cuando Sidious sintió que Alcor canalizaba algo de energía en su cuerpo. Energía, eso debería ser imposible para un Sith. El lado luminoso. Los ojos de Alcor volvieron a su color natural mientras cualquier daño visible en su cuerpo se deshacía. Sidious dejó caer sus sables sorprendido al dar un paso atrás. ¿Qué? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cómo? Alcor solo se rió. La figura sorprendida de Sidious se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, mientras las piezas comenzaban a encajar. Gravid. Sidious bajó la cabeza, una rabia empezó a invadirle. Tú eres responsable de la locura de Gravid y de retrasar el gran plan por siglos. Lo que le pasó a Gravid es lo que suele pasar a cualquier Sith que intenta canalizar el lado luminoso. Pero no soy nada normal. Aprendí hace muchos siglos cómo canalizar el lado luminoso de forma segura sin efectos negativos, y aunque nunca será tan poderoso como la oscuridad, tiene muchos beneficios. Sidious oyó algo caer en su visión periférica. Pero no le importaba, estaba enfadado. Eso no explica por qué, siglos para matar a los Jedi y convertir la galaxia en un imperio, ¿por qué detener todo eso? Es sencillo, el plan de Bane interfirió con mi plan. Sidious levantó la cabeza para mirar a Alcor, solo para encontrar sus sables en el suelo. ¿Qué? Entonces algo le agarró el brazo izquierdo. Te has dejado expuesto. Eso fue todo lo que dijo Alcor mientras retorcía y tiraba del brazo de Sidious justo en el codo, arrancándolo de forma muy desordenada. A Sidious le llevó un momento que el dolor se registrara, y cuando lo hizo, gritó tan fuerte en la fuerza que a Alcor no le sorprendería que todos los sensibles a la fuerza no pudieran oírlo. Era el tipo de grito que un animal sollozaría cuando un cazador lo ha atrapado. Sinceramente, estaba un poco decepcionado e insatisfecho. ¿Es esto realmente lo que pueden darse las maquinaciones de Darth Bane? ¿Alguien tan sumido en su propia rabia que ni siquiera se dio cuenta de que me movía? Patético. Alcor observó cómo Sidious encendía su sable en la mano derecha, cauterizando la herida justo encima del codo. ¿Tú? Alcor se permitió sonreír. Yo. Dijo con tono encantado, como si acabara de ganar la lotería. Sidious, aún haciendo una mueca de dolor, dio un paso atrás, su rabia haciendo que el entorno mismo se retorciera. Tú vas a pagar por esto. Los ojos de Alcor se entrecerraron con un interés agudo. Estaba claro que el joven Sith actuaba por instinto, así que ¿qué estaba haciendo? Oh, ¿y cómo vas a hacer que eso sea feliz? Un trueno resonó en la zona mientras Alcor levantaba la vista sorprendido. Podía ver nubes oscuras girando cada vez más rápido. No podría ser, hacer esto instintivamente. La emoción empezó a acumularse mientras rayos rojos cruzaban las nubes. Una tormenta eléctrica basada en la fuerza. Alcor empezó a reír mientras las nubes se ralentizaban y los rayos se acumulaban en un solo punto, probablemente para golpearle. Alcor levantó las manos, canalizando a Tutaminis para absorber el poder que ahora llegaba. Y siguió riendo mientras un relámpago rojo le envolvía a la figura. Le llevó unos segundos dispersar completamente el poder, pero cuando miró hacia donde estaba Sidious, el vanite ya no estaba. Se escapó, Alcor sonrió, aún un poco emocionado. Eso sí que fue impresionante. Bien hecho, Lord Sidious. Alcor se giró para coger sus sables, solo para notar que faltaba uno. Él se ha llevado uno de mis sables, ni siquiera me di cuenta. Supongo que tienes potencial. Alcor usó la fuerza para levantar el antebrazo y el sable amputados de Sidious del suelo, enganchando tanto su sable como el que Sidious dejó en su cinturón. Luego abrió la puerta de su base. Alcor pasó por varias puertas, antes de girarse y abrir una puerta concreta. Un droide se le acercó, MD-99. Pon esto en hielo para mí, MD. Dijo mientras entregaba el miembro amputado al droide. Sí, señor. La personalidad alegre del droide chirrió. Alcor se giró, sin reconocer la cápsula de estaciones con su ocupante dentro, mientras caminaba hacia su habitación central.
Luego se acercó a una consola y, cuando empezó a trabajar, un holocrón esférico se iluminó, separando 4 segmentos, y apareció una imagen holográfica de una mujer encapuchada con coletas blancas dobles colgadas sobre los hombros. ¿Lo dejaste vivir? ¿Por qué? Llámalo una corazonada, pero creo que puede usarse para impulsar mi agenda. ¿Estás seguro de que fue tu elección y no la voluntad de la fuerza? Más seguro que cuando entrenabas a tus antiguos aprendices. La mujer encapuchada se tomó un momento. Así que crees que puede ser persuadido para tu causa. Alcor negó con la cabeza. No, es orgulloso y nunca serviría voluntariamente a otro emperador. Pero, la mujer le hizo un gesto para que siguiera. Si lo que el gran plan de Vane pretende implicar, entonces sería mejor para mi plan que se quedara justo donde está. La mujer permaneció en silencio un momento. Una parte de mí desearía que todos mis antiguos alumnos fueran tan bien pensados como tú, salvo uno, claro. La mujer encapuchada desapareció, el holocrón volvió a su estado inactivo. Alcor sonrió. Sí, supongo que a alguien le cuesta estar a la altura de alguien como Revan, ¿verdad, Dark Traya? Fin del capítulo.